Un saludo para todos, bienvenidos a nuestro programa Blanco Negro, Negro Blanco. El día de hoy con un invitado especial. Estamos con el doctor Marcos Maimura Milán, que nos va a acompañar en la conversación del día de hoy. Pero bueno, arrancamos siempre saludando a nuestros panelistas que día a día eh, acompañamos en este horario a ustedes que nos siguen a través de las ondas de Radio Magis. Un saludo para todos. Adolfo, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Octavio. Buenas tardes al doctor Maimura. Bienvenido a este espacio que llega hasta los hogares bolivianos a través de las ondas de Radio Magis. Y este es su momento. Este es este programa hecho para ustedes llamado Negro Blanco, Blanco Negro. Listos para poder disfrutar de este momento en familia. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, buenas noches, con un gusto formar ahora del panel y agradecida porque haya aceptado la invitación a esta persona con los links que hemos podido un poquito comentar, el tema del derecho constitucional, un tema por demás apasionante para mí también. Bueno, aquí lista a hacer preguntas pertinentes al doctor. Misa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en este día? ¿Cómo estás, Otis? Buenas noches a mis amigos. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que será un programa de enriquecimiento también para aprender sobre derechos, sobre posturas políticas, y así que estoy gustoso de estar acá. Marcelita, un saludo. Hola, ¿qué tal? Muy contenta de poder compartir el día de hoy con ustedes y charlar sobre la política boliviana, y qué mejor con personas entendidas en la materia. Y bueno, ahora sí la voz que sí queríamos escuchar. Doctor Marcos Maimura Milán, muchas gracias por aceptar la invitación y un gusto tenerlo acá en nuestro programa. Ok, muchísimas gracias a ustedes. La verdad, para mí es un honor, un enorme placer, con personas de otro departamento. La verdad, voy a hacer una breve presentación, ¿ya?, de mi persona. Soy el doctor Maimura. Yo nací en el Beni, por si acaso, soy beniano, nací en Guayaramerín, pero hacen ya 20 años que vivo en Santa Cruz de la Sierra. Sí, acá estudié Derecho, me dediqué a la investigación universitaria, he publicado algunos libros, un libro 2007-2008 sobre examen de grado de Derecho, y la última publicación que hice es sobre presidentes de Bolivia y derecho constitucional, que lo tengo aquí el libro, ¿sí? Es un libro de 689 páginas. Lo que hice en ese trabajo fue compilación de todas las reformas que hemos tenido, pero más que todo tenía que hacer comentarios, hacer un análisis profundo de todo el proceso del constitucionalismo boliviano, y precisamente de eso nació la idea de lo que hoy en Santa Cruz estamos denominando, es un movimiento intelectual, ¿sí? Un movimiento intelectual importante, lo que denominamos como plataforma social nacionalista o alianza social nacionalista. Entonces, prácticamente surgió de ahí, ¿cierto? De esa investigación que hice como docente universitario. El doctor Marcos Maimura Milán es abogado, escritor y catedrático de Ciencia Política y Derecho Constitucional. Como él mismo nos ha referido hace un momento, es autor del libro Presidentes de Bolivia y Derecho Constitucional, que ha sido publicado en el año 2015. Y tal como él nos indica, en el libro hace una reflexión profunda sobre las reformas constitucionales que se han realizado en Bolivia. Ojo con esto, tanto en gobiernos de facto como también constitucionales, desde la Constitución Bolivariana de 1826 hasta la Constitución, la última, la del 2009. El doctor Maimura Milán ha sido docente en la Escuela Militar de Ingeniería, en la Universidad NUR y en UTEPSA. Ha realizado estudios de posgrado en Derecho Constitucional, Derecho Civil y en Educación Universitaria. Doctor dedica gran parte de su tiempo a la investigación académica y a la docencia universitaria. Así que, bueno, reiteramos, es exquisita la visita que tenemos el día de hoy en nuestro programa. Bueno, doctor,
me voy a animar a lanzar la primera pregunta para que usted pueda ir desarrollándola. Y a propósito del libro, yo creo que podríamos comenzar con el libro porque nos causa grande interés el conocer el libro. ¿Cuál es la riqueza que usted está encontrando en el libro? ¿Cuál es esta riqueza, más allá de repasar solamente las constituciones, ¿no? Sino que, y las reformas? ¿Cuál es la riqueza, el gran aporte que le está dando a la sociedad boliviana, no solo a la académica, ¿no? Sino a toda la sociedad boliviana con este libro de Derecho Constitucional y Presidentes de Bolivia? Bueno, muy buena pregunta. Mire, como estudiante de Derecho, la verdad, desde la universidad, básicamente usamos dos libros. Un libro de Ciro Félix Trigo, no sé si ustedes se deben acordar si es que lo han comprado, y el otro de Alipio Valencia Vega. Entonces, viendo las reformas, ¿sí? Y en la universidad, en ciencias políticas o en derecho, siempre nosotros decimos, llegamos a la conclusión, pero ¿por qué se reformó tanto? ¿Por qué llegaba un nuevo presidente al poder, convocaba un accidente constitucional y después una nueva constitución y diciendo ahora comenzamos de cero y todo va a ser felicidad en Bolivia? Entonces, va más por ahí, va por el hecho de reflexionar, o sea, ¿por qué reformamos? Y si eso sirvió de algo. Entonces, lo que quise hacer fue un trabajo en ese sentido diferente, ¿cierto? Lo que quise es ver, la Constitución bolivariana en realidad fue la primera. Bueno, llegamos a la conclusión que en la práctica no se llegó a aplicar, ¿cierto? La primera Constitución que se llegó a aplicar en Bolivia fue la de Andrés de Santa Cruz de 1831. Entonces, así iba pasando por etapas, ¿cierto? Y llegué a la conclusión de que una conclusión idéntica primero, ¿no? A la que llegó, por ejemplo, Alipio Valencia Vega, de que en Bolivia cada constitución representa a un caudillo, a un régimen o a una facción. Entonces, y de ahí fue siguiendo la reflexión. Entonces, hasta la Guerra del Pacífico, analizando con mis estudiantes, siempre conversando, estábamos dictando nuestra 10ª constitución. Entonces, y lo que a ellos les parecía curioso, me decían, pero Melgarejo también promulgó una constitución. Sí, eso lo sabemos, en 1860. Entonces ellos me dicen, pero como Melgarejo no tiene absolutamente nada que ver, Melgarejo, que es conocido, quizás el personaje, como decimos, el villano de la historia, ¿cierto? Pero como un villano va a promulgar una constitución, porque nosotros entendemos que la constitución habla sobre derechos, ¿sí? El Estado constitucional de derecho, o sea, entonces, y así fue siguiendo, ¿sí? Después, con la aparición de los partidos políticos en Bolivia, diríamos, básicamente lo primero que fue el Partido Conservador y el Partido Liberal, y después seguíamos a la Guerra del Chaco, después constitucionalismo social, un personaje que acá en Santa Cruz y en otras partes de Bolivia les gusta mucho, Germán Bush, ¿sí? un héroe de guerra. Entonces me dicen, la primera constitución de tipo social en Bolivia, pero en realidad, ¿qué es eso? Entonces comenzamos a ver, ¿no? El tema sobre el dominio del Estado, sobre nuestras riquezas naturales. Habían otros temas, hay otros temas interesantes de esa constitución, sobre el tema laboral, servicio militar obligatorio y otras cosas que aparecieron, o sea, que le dieron contenido social a nuestro derecho constitucional. Entonces, antes de la revolución, después de la revolución boliviana de 1952, entonces, a medida que íbamos revisando, le digo íbamos porque antes de publicarlo el libro, yo hice mucho debate con mis estudiantes en Derecho Constitucional. Entonces ellos me daban sus observaciones, sus críticas. Entonces así se fue formando el libro. Y una vez que logré terminar el libro, la verdad tardé unos 5 años estudiante, está listo el libro. Y es sobre todo lo que era sobre el tema constitucional en Bolivia. Y además también por algo, sí, que quiero que lo consideren seriamente. Yo les dije, debemos prepararnos para que en un futuro no muy lejano en Bolivia vamos a tener una reforma constitucional. Puede ser parcial o total, porque siempre ha sido así
así. Termina un periodo histórico, ¿cierto? Como el que hemos vivido. El MAS ya no está en el poder, y obviamente que los que lleguen al poder no van a querer ellos aceptar o querer quedarse con la Constitución promulgada por Evo Morales. Entonces, como vamos a entrar a un nuevo tiempo histórico, como siempre ha sido en Bolivia, reforma parcial o una reforma total. Entonces yo le dije, preparémonos para eso. Quizás algunos de ustedes o varios de ustedes van a ser elegidos constituyentes, entonces no tenemos que cometer los mismos errores históricos. Entonces eso fue lo que el aporte principal del libro, ¿sí? Llegar a una reflexión, no solamente revisar contenido, mira, esto fue lo que se reformó, sino qué efectos tuvo en Bolivia y por qué los presidentes, tanto en gobiernos constitucionales como en gobiernos de facto, tocaron la Constitución boliviana, ¿cierto? Que, por ejemplo, un dato curioso es que la Constitución de 1967, promulgada por René Barrientos Ortuño, fue la que pasó por todas las dictaduras en Bolivia, hasta que sabemos que los militares entregan el poder en 1982, y ahí recién podemos ir experimentando en Bolivia, ¿no? Las bondades y deficiencias de una constitución, recién podemos ir percibiendo. Entonces, ese prácticamente es el aporte del libro, ¿no? Entrar a esa reflexión, a ese debate. Entonces, eso nos sirvió muchísimo a nosotros. Ahora, hay aquí un otro asunto, ¿no? Es decir, primero está el esfuerzo y la producción intelectual. Y luego nos viene el contexto, ¿no? Es decir, así con total honestidad, doctor, ¿cree que como sociedad estamos abiertos para recibir esta calidad de trabajo? ¿Lo estamos haciendo? ¿O qué deficiencias se encuentra en el público? Mire, para serle sincero, ha tenido una buena recepción esta producción intelectual. Lamentablemente lo que no he podido es viajar, le soy sincero, a otras universidades, ya a Cochabamba, La Paz, no he podido viajar para explicar mi idea, pero, por ejemplo, acá en Santa Cruz, yendo a las universidades, a la Gabriela N. Moreno, sí, otras universidades privadas, tuve la oportunidad de ir rápido también al Beni, porque como tengo familiares allá, entonces tuvo una buena recepción, ¿no? Entonces, inclusive un día recibí una llamada, ¿no? Que una persona había colocado 7, 8 libros en universidades de los Estados Unidos. Entonces me entré, ¿sí?, a internet y vi, ¿no?, que estaba en la Escuela de Ley de Harvard, en la Biblioteca del Congreso, en la Biblioteca Pública de Nueva York, entonces en la Universidad de California, la principal, que es la Universidad de Stanford. Entonces, porque a una persona le gustó tanto, ¿sí?, que yo en una conferencia lo expliqué, iba colocando imágenes históricas, iba explicando, entonces decidió ayudarme de esa forma, ¿sí? Entonces, la verdad fue muy interesante y sigo aún, ¿no?, porque prácticamente comencé a exponer lo que había investigado durante 5 años a partir del año 2016, ¿sí? Entonces, tuvo una excelente, inclusive lo que me agradó es que personas que no habían estudiado ciencias políticas o derecho, que yo las invitaba a la conferencia, entonces ellos mismos hacían la publicidad del libro, ¿no? Entonces me dicen, bueno, es un deber de todo ciudadano conocerlo. No pensemos de que la Constitución es algo que solo los abogados deben conocerlo. Entonces yo me dice, la Constitución deben conocerla todos, porque... Bueno, ¿me están escuchando? Sí, justamente, doctor, estamos ¿Sí? teniendo Hola. un pequeño problema. Vamos a una pausa, ¿no? A ver, entonces vamos a hacer una pequeña pausa en lo que restablecemos la conexión. Ahora mismo el doctor ya se va a volver a conectar, pero si hay algo importante que tal vez podríamos rescatar para cerrar este primer segmento, sí. es la importancia de leer y de la preparación. Es decir, se ve ahí un trabajo de más de 600 páginas, que es un trabajo intelectual que le ha llevado 5 años, ¿no?
y una preocupación compartida, porque él nos está contando que ha surgido junto con sus estudiantes, ¿no? O sea, no es que A él partir de un solito debate. en un... No, Claro, o y sea, no solo no es no un lo han desvelo, compartido, ¿no? sino la ha debatido, la ha hablado, la ha madurado con sus estudiantes y es muy importante. O sea, Ahí claro, es vamos, un... justamente lo que decíamos, ¿no? O sea, la universidad tiene que ser un centro de ciencia y esto es lo que se está demostrando ahí. O sea, este resultado de esos docentes que no son los que pasan, sino los que quieren dejar huella. Y me parece muy bien. Así es. A la producción nacional hay que darle siempre el apoyo. Y la temática, o sea, no es Claro. un libro más, ¿no? O sea, no es, haremos una recopilación de temas sobre derecho constitucional, sino que es el análisis. Ojo, que yo por ejemplo estoy hablando sin haber leído el libro, ¿no? Y solamente viendo la tapa y la contratapa que nos ha pasado Viendo la pasión con la que habla ¿no? el doctor. Y claro, es más, y por eso es esto, ¿no? O sea, si todos tendríamos que estar metidos en este asunto, ¿no? De la preparación. Porque, ojo, muchos critican a la teoría, pero dense cuenta la segunda parte que nos mencionaba el doctor. Esta teoría le ha llevado a la práctica y es por eso que propone este grupo intelectual. Bien, entonces hacemos aquí la pequeña pausa y volvemos en nuestro segundo segmento con el doctor Maimura Milán. Volvemos. En la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Gracias por permanecer con nosotros. Este es su programa Blanco, Negro, Negro, Blanco. Estamos en la visita del doctor Maimura Milán. Nos ha estado comentando respecto a la producción de su libro y algo que apuntábamos, que decíamos que era muy importante, que esta producción intelectual no se ha quedado solamente como un libro o una referencia teórica, sino que ha permitido que puedan conformar un grupo de reflexión intelectual que ha dado pie a esta plataforma social nacionalista. Pero previamente, doctor, y esto es muy importante saber, ¿cuál es la opinión que usted tiene, mire, después de haber de tener esta vida universitaria, académica, de producción intelectual, con proyección y referencias respecto a la reflexión que todos deberíamos tener sobre nuestra Constitución y demás, la política? ¿Cómo mira el doctor Maimura a la política actual en nuestro país? Ya, miren, lo que les estaba comentando
cuando nosotros somos docentes universitarios, bueno, a ciertos docentes nos pasa, somos como científicos, ¿cierto? Entonces, toda la teoría que tenemos en la universidad, en algún momento nosotros vamos a querer llevarla a la práctica, ¿sí? Entonces, a veces uno puede decir, pero eso es una locura lo que usted plantea, pero a veces también tenemos que pensar que en varios momentos históricos las ideas que parecían un poco descabelladas han resultado. Entonces, eso suele pasar. Ya llevando a la práctica toda la teoría que hemos visto en la universidad durante varios años, la política actual boliviana, la verdad, está en una decadencia, ¿sí? Existe mucha incertidumbre. Prácticamente esa pregunta sobre la política actual y crisis de los partidos políticos llegan a ser una sola, y eso tenía que pasar. Lo que pasa es que tenemos que entender que estamos en un tiempo estrictamente de transición. Desde que Evo Morales no está en el poder, asume el nuevo presidente provisional, y créanme que si es que se hacen elecciones, en un futuro próximo, puede ser en septiembre u octubre, el que reciba el mando presidencial tiende también a degenerarse, porque todo está desgastado. Yo creo que todo eso de ahí pertenece a la transición que vivimos, y yo creo que después de cualquiera que gane de los candidatos que tenemos ahora, puede ser Carlos Mesa o cualquier otro, tiende a descomponerse, a degenerarse, y me animaría a decir, ya siempre me gusta hacer estas cosas, me animaría a decir que es posible que de aquí unos 2 o 3 años tengamos elecciones presidenciales en Bolivia. Y no, creo que no es descabellado, por el mismo hecho a que cualquiera, repito, que reciba el mando tiende a descomponerse. Entonces, como ya hay en Bolivia eso de que, bueno, este gobierno, este presidente no nos agrada y queremos ya algo nuevo, porque la sociedad boliviana está exigiendo algo nuevo. Entonces, tendría que irse toda esta coyuntura para que recién entremos a un nuevo tiempo histórico. Eso es lo que, créanme, durante muchísimos días lo he estado pensando y llegué a esa conclusión. Y uno dice, pero no, supuestamente tendrían que haber elecciones en el 2025, sí, pero en Bolivia hemos tenido varios casos donde no hemos tenido estabilidad política, eso lo sabemos, ya lo hemos experimentado, entonces no va a ser una novedad. Entonces, la verdad, la política actual boliviana como está ahora planteada es una lástima, hay una decadencia total, y llego a esa conclusión, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos podido tener la capacidad, yo digo, a ver, en 20 años, desde el 2000 hasta el 2020, lamentablemente en Bolivia no hemos tenido un partido político que con una estructura sólida, una base sólida, una filosofía política sólida, no lo hemos tenido. Si comenzamos a ver, bueno, el movimiento al socialismo es un partido que a finales de los años 80 se formó. Después el movimiento demócrata social es un partido que no logró llegar a los 9 departamentos de Bolivia. Podríamos decir que es un partido a nivel regional, sí, y eso no es malo decirlo, ¿sí? Entonces, cualquier otro, inclusive si nosotros nos ponemos a pensar seriamente en el partido, o no es un partido, ¿cierto? Lo de Carlos Mesa, que él dice que es más un movimiento ciudadano. Fíjense, la gente decide apoyar a Carlos Mesa porque quería que se vaya Evo, ¿sí? Hablándolo en términos sencillos, eso era lo que quería la gente. Sí, entonces verdad, uno dice, así. entonces, pero no tenemos entonces partido político, y yo digo, no puede ser que en 20 años, yo solo estoy contando del 2000 porque podemos contar más abajo, sí, pero ahí encontraríamos lo que son los conocidos por algunos los partidos neoliberales y otras cosas, ¿no? Que ya desde la democracia boliviana, sea como sea, desde 1982 ya tenemos democracia, puede que hubiéramos tenido democracia pactada y otras cosas, pero ya la teníamos. Pero el asunto es, mi preocupación es que desde el año 2000 hasta el 2020
¿Qué pasó en Bolivia? No tenemos uno o dos o tres partidos políticos que tengan una filosofía política sólida y que mira, y digamos, se presentó en estas elecciones, en estas otras, no la tenemos. Entonces, no es o sea, tan difícil llegar a la conclusión de que, bueno, Evo Morales deja el poder, asume un gobierno de transitorio que hoy está muy desgastado y que el que vaya a asumir próximamente el mando no es tampoco de extrañarse de que vaya a ser una gran desventaja, va a ser como recibir en sus manos una olla caliente y para no quemarse puede que la vaya a soltar, ¿sí? Entonces, yo lo veo así la política boliviana y en cierta forma es por eso, porque no tuvimos la capacidad de tener partidos políticos, en el estricto sentido de la palabra, hablando partidos políticos, no movimientos ciudadanos. Hemos llegado lamentablemente a eso de que vemos candidatos y están buscando, están rogando, quiero una sigla, ¿será que no han tenido, no hemos tenido la capacidad de hacer un partido político? Que quiero ser del Partido Demócrata Cristiano, que quiero ser de ADN, de MNR, ya cumplieron su rol histórico, lo cumplieron, ¿cierto? Yo siempre digo que los partidos políticos en Bolivia tienen una fecha de vencimiento, es algo así como la caducidad en el derecho que tenemos, ¿cierto? Entonces, lamentablemente llegamos a esa conclusión y a esa reflexión, uno dice, wow, 20 años y no hemos tenido partidos políticos. A esa conclusión llegué. Doctor, una consulta. Mire, es interesante lo que usted nos muestra y obviamente se ve la decadencia de la política boliviana y el producto es lo que se está viendo en la actualidad en nuestro país. En su experiencia, doctor, desde la visión constitucionalista y histórica que usted tiene, ¿cuál sería una solución para que el país salga de esta crisis política? Salga de esta crisis económica, social, que viene arrastrando desde hace más de 20 años atrás. Bueno, siguiendo con esa reflexión, sí, llegué a la conclusión de que para que salgamos de esta época de transición, la verdad, nadie quiere ya ni escuchar siquiera la palabra transición, todos quieren salir, ¿no? No importa si son de uno u otro partido, o sienten alguna simpatía por él, en el asunto es que queremos salir, pero no va a ser fácil hasta que venga alguien o un grupo de personas a decir, miren, esta es una propuesta, ¿cierto? O algo muy parecido con lo que pasó antes de que llegue el MAS, y eso hay que tener muchísimo cuidado. MNR, UCS, MIR, ADN, o sea, tanto se gastaron, que los bolivianos estaban buscando algo, estaban buscando, a ver, ahora en qué apostamos. Entonces, mucha gente vio en el movimiento al socialismo, bueno, apostemos por esto, mira, es algo diferente. Y es algo, si uno comienza también a compararlo con otros países, es algo curioso y parecido con lo que pasó en Brasil. La gente se cansó tanto de la corrupción, ¿sí? En verdad eso es lo que pasó. Y créanme que conozco el tema de Brasil porque viví 17 años en frontera, en Guayamarín, y tengo parientes, tengo familia en Brasil. Entonces ellos me dicen, lo que hicieron los brasileños fue miren no a Bolsonaro. Bueno, no está con... su nombre no está contaminado con esta corrupción, apostemos por él. Y es posible que en Bolivia pueda suceder eso. Eso sucedió, cae Gonzalo Sánchez de Lozada, entonces a crecer el MAS, en su segunda elección la gente tiene un apoyo impresionante y la gente dice, es que lo que pasa es que no queremos absolutamente nada ya con los partidos neoliberales. O sea, esa fue la excusa, podríamos decir, o el discurso de ese tiempo. Entonces apostaron por el movimiento al socialismo. Pero lo que deseamos para que no vuelva a ocurrir eso, ya, porque pudieron haber aciertos, pero también hubieron errores, ya. En ese aspecto me gusta siempre cuando hago un comentario sobre un partido versus aciertos y sus errores, ¿sí? Lo que en este momento que nosotros estamos, en esta época de transición, debemos ser capaces de formar, no le digo un solo partido, ¿no? A mí me encantaría, la verdad, que
a todos nos encantaría que a la vez surjan dos partidos, pero bien estructurados y con una propuesta ya Por supuesto. nueva para los bolivianos, ¿sí? La verdad que no me gusta mucho eso de ese discurso de confrontación, de politiquería barata, a veces eso me aburre, sinceramente, ¿sí? En ese aspecto soy aburrido, no entrar a debatir, y yo digo, bueno, tratemos de debatir, de hablar de política, de cultura y educación al mismo tiempo, eso tenemos que hablar, ¿sí? Porque yo lo vi así, me acuerdo que yo tengo unos conocidos también de Alemania, de Europa, y me gustaba conversar con ellos, tomarme un café, porque hablábamos de política, cultura y educación al mismo tiempo. En cambio, cuando normalmente nosotros vemos un debate en televisión, bueno, al menos lo que en la mayoría de los casos, no todo, todo es política, y eso tiende a, hay una línea bien delgada a irse rápidamente a la politicaría, y la gente dice, mira, otra vez seguimos en lo mismo. Entonces, eso es lo que la gente ya no quiere, lo que no desea. Entonces, todos en algún momento de nuestra juventud hemos llegado a la conclusión y decir, no, tenemos que una nueva propuesta para Bolivia, que las cosas sean diferentes, ¿no? Y que se acabe ese discurso de división y todo lo demás, porque Bolivia, podríamos decir, es un país chico, todavía todos nos encontramos, todos nos conocemos, como yo les había indicado al principio. Mira, mi abuelo es cochabambino, ¿sí? La familia Milán es cochabambino. Sí. Y mi abuelo se fue al Beni, allá tuvo su... Tengo en su... Cuando uno se Bolivia, bueno, es tan pequeño que todo el tiempo, todos los días nos estamos encontrando. Lo que no podemos hacer es vivir mal, ¿cierto? Claro. Vivir mal digo, todo el tiempo, no me gusta seguir muchas personas, me gusta seguir mis ideales, ¿sí? Por eso es que les vuelvo a repetir, disculpen, cuando muchos me hablan de seguir personas y me aburro, sinceramente me aburro, porque digo, no, sigamos nuestros ideales y ahí vamos a encontrar nosotros la sociedad que queremos. Bien, no personas. Hay dos temas que yo quisiera resaltar que describe el doctor. El primero es su primer vaticinio, ¿no? Es decir, que dentro de 2 o 3 años podríamos tener nuevas elecciones. Otra elección. O sea, la verdad me parece muy coherente ese pronóstico y muy interesante además lo que nos está fundamentando el doctor. Eso por un lado. Y por otro lado, yo veo algo bien interesante, a ver si, ¿qué me dicen los demás? Esta ruptura que ha existido entre partidos políticos y candidatos, ¿no? Es decir, han comenzado a surgir candidatos, pero no están surgiendo de los partidos políticos, es decir, de propuestas, de análisis, de debate, de ideología, no, sino que están apareciendo como mesías, como caudillistas, como los grandes salvadores, y dado el sistema jurídico y político que tenemos, se andan alquilando siglas, ¿no? Entonces aquí como que hay partidos políticos, pero no están cumpliendo su rol. Y surgen candidatos, pero que no tienen, honestamente, unas características democráticas muy ciertas o muy reales. ¿O cómo ven ustedes estos dos temas que veo que nos plantea el doctor? Pero mira, justamente lo que nos decía el doctor era lo que estábamos hablando hace unos 2 o 3 programas atrás, que es la falta de ideología en los partidos políticos, en las agrupaciones ciudadanas, que hace que su fecha de caducidad sea muy corta, ¿no? Y como decía el doctor, hay partidos que aparecieron y que se desgastaron y que actualmente ya están vencidos. Entonces, no existe esas ganas del boliviano de poder iniciar con un nuevo partido político, porque el mismo sistema te jala a que tengas que buscar una sigla ya existente. ¿No? Y la crisis que actualmente está buscando, sí, me quiero acomodar aquí, no queremos decir nombres, pero sí hemos visto esos candidatos que donde sea quieren acomodarse, ¿no? Entonces, creo que es un llamado, lo que vamos a hablar en el último segmento de la agrupación, de la plataforma que está organizando el doctor, que me parece muy interesante, que creo que es la respuesta a
a esta crisis el poder hacer algo que tenga una estructura real como partido político, ¿no? Algo que le dé respuesta y estabilidad a la política nacional. Creo que solamente se hace a través de partidos bien estructurados, con ideología, con un norte, ¿no? Con una visión, con unos objetivos, que tengan un estatuto que pueda organizarse realmente como verdadera organización política, que crea política, que haga escuela y que crea a políticos, o sea, que eduque a los políticos. No solamente tener seguidores y que levanten la mano, sino personas que realmente hagan ciencia. Realmente, Adolfo, decías algo interesante. Ya habíamos visto en programas anteriores con Alejandra Prado, por ejemplo, con quien hablábamos sobre esto de construir un proyecto de país, ¿no? Y que la mayoría de los militantes de un partido político solamente se guían por ocupar un cargo, sin estar preparado, sin tener la visión o la formación necesaria para conformar o tener un proyecto político real, verdadero, ¿no? Y que simplemente quieren ocupar un cargo, no sé, ser diputado, levantar la mano y listo. Pero creo que esto de conformar un verdadero partido político, pues tiene varias incidencias, y tal vez la incursión de las nuevas generaciones, justamente el señor Maimura decía que él realizó su libro junto con los jóvenes. Entonces, ¿qué importancia tiene la inclusión de la juventud en su proyecto de realizar una vida política? La reflexión del doctor Maimura ahora nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, que frente a esta crisis política que estamos viviendo en nuestro país, es necesario enfocarnos más a un diferente tipo de liderazgo político, o en todo caso a una nueva fórmula de participación ciudadana a través de organizaciones políticas. Es decir, hay una crisis de liderazgo y hay una crisis de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. Frente a esto, ¿cómo podemos actuar de cara a las elecciones futuras? Necesitamos que ambas se encuentren reagrupadas o organizadas para poder determinar que efectivamente necesitamos un nuevo liderazgo y una nueva formación de agrupaciones políticas, o directamente tenemos que perfilarnos a buscar solamente un sentido de participación ciudadana a través de una organización política, o seguimos enfocándonos en la apreciación de líderes específicamente sin importar el tipo de agrupación ciudadana al que pertenezca. Vamos a hacer nuestra pausa. Estamos teniendo algunos problemas en el retorno. Y bueno, a la vuelta vamos a aterrizar en esta propuesta que han planteado a partir de lo que sugiere el doctor Maimura, ¿no? Es decir, miren, teoría, análisis, y bueno, pues es necesario ir a la acción. Y luego vamos a corregir algo que hemos fallado ahí, completar con lo que habíamos quedado con Mónica. Volvemos entonces.
Muchas gracias por permanecer con nosotros en este su programa Blanco, Negro, Negro o Blanco por Radio Magis. Estamos con el doctor Maimura Milán, Marcos Maimura Milán, que nos está haciendo yo diría una brillante exposición y un análisis bastante coherente de lo que atañe a nuestra sociedad y a la política en general. Y bueno, ya decíamos, ¿no? Teoría, análisis, crítica y nos vamos a la acción. Y al inicio ya el doctor nos comentaba esta reunión de reflexión que han tenido y que está dando pie a la producción de ideas, posturas y de lo que nosotros consideramos es la base de un partido político. Doctor, háblenos por favor de esta plataforma social nacionalista. En realidad, ¿qué es lo que es? ¿Qué miran, qué proponen, o lo que nos dejaban en comentarios nuestras compañeras, ¿no? Es decir, el tema de la juventud, qué rol juega la juventud, todo. Por favor, denos los detalles de esta plataforma. Bueno, miren, esta plataforma social nacionalista, la verdad que tuvo sus orígenes en los debates que tenía, ¿cierto?, con mis estudiantes. Entonces, me acuerdo muy bien algo que me dijo uno de mis estudiantes. Me dice, vamos a cumplir ya 13 o 14 años y nunca habían visto otro presidente. Entonces, ellos me dicen, ¿y será que esto de aquí es democrático? Me dicen, ¿por qué no hemos podido ver? Y también la pregunta que más me hacían era, bueno, si la Constitución dice un solo mandato presidencial con derecho a una sola reelección, o sea, 5 años con derecho a una reelección, ¿por qué seguimos yendo? Me dice, ¿por qué la gente no cree en el Tribunal Constitucional? ¿Por qué la gente no cree en el Tribunal Supremo Electoral? ¿Por qué hemos llegado a esto? Me dicen. Entonces comenzamos, ahí seguía el debate con estudiantes y ellos me decían, lo que pasa es que eso también ahora depende de nosotros. O sea, ellos en algún momento asumían su responsabilidad y eso era lo más hermoso, la verdad, lo más satisfactorio de decir, sí, es que también no podemos decir, bueno, esto viene de antes, si nosotros ahora podemos, estudiaban, aunque tenían 22, 23 años, ya tenían familia, entonces tenemos que proponer algo nuevo para Bolivia de aquí para adelante, para que no vivamos así como lo estamos haciendo ahora, en una incertidumbre, siempre nos estamos soñando, estamos despiertos que vamos a caer a un precipicio y no caemos, ¿qué pasa? Entonces de ahí surgió el movimiento social nacionalista. Lo que más ha llamado la atención, créanme, eso de nacionalista, ellos me dicen, ¿por qué, doctor? Entonces yo inmediatamente le digo, bueno, ¿qué es lo que rápidamente nos puede unir a todos los bolivianos, aparte del fútbol? ¿Qué es lo que nos puede llegar a unir y decir, no, todos somos bolivianos y ayudemos unos a otros? Bueno, se quedaban perplejos, ¿no? ¿Saben qué es? Una guerra, ¿sí? Una guerra es lo que nos puede unir. Entonces, es ahí donde parte el nacionalismo. Si nosotros nos damos cuenta, en la guerra del Chaco, fueron ya nuestros compatriotas de Beni, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, ellos allá se dieron cuenta de que, aunque venían de diferentes departamentos del país, todos eran bolivianos. Entonces, yo me imagino estando ellos en trinchera o en campo de batalla, heridos, o con hambre o con sed, decir, bueno, necesito una oportunidad, daría una oportunidad para volver a mi país y hacer algo, construir una nueva sociedad. Entonces, prácticamente de ahí surge el nacionalismo, que ya en teoría política, el que lo llega a plasmar, a poner en práctica, es Carlos Montenegro en su obra Nacionalismo y Coloniaje. Eso, la obra de Carlos Montenegro está latente todavía. Es el nacionalismo boliviano, es el nacionalismo cívico y que está conectado con el patriotismo. Eso todavía está latente, el pensamiento político de Carlos Montenegro. Entonces, yo le digo, soy nacionalista en ese sentido, pero no ese nacionalismo, podríamos decir, dañino, ¿cierto?
o un nacionalismo étnico, racista, no, sino un nacionalismo de que saquemos lo mejor de ser bolivianos y reflexionar y decir, tenemos la capacidad de poder construir una nueva sociedad, no tanto la capacidad, sino la oportunidad histórica de hacerlo. Entonces le digo, nuestros abuelos, bisabuelos que nos contaban sobre la guerra del Chaco, ellos eran nacionalistas. Entonces ahí me dicen, yo me acuerdo que mi abuelito, mi bisabuelo me contaba esta historia. Entonces algunas personas comienzan a decir, yo también, doctor, yo también soy nacionalista, me dice. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? De sacar lo mejor, repito, de ser boliviano, sacar ese patriotismo como si estuviéramos en una guerra y decir, voy a volver a casa, voy a volver a mi país y tengo la oportunidad, porque capacidad la tenemos, la oportunidad de construir un nuevo país, o sea, el país que queremos para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, de ahí surge eso de nacionalismo. El nacionalismo no tenemos que verlo como algo malo, inclusive en filosofía política, en ciencia política, hay un nacionalismo que no incita al odio al extranjero, sino lo que planteo es un concepto revitalizado del nacionalismo, ¿sí? Y que está reconocido por la ciencia política, el nacionalismo cívico patriótico, que eso, como está latente todavía en los bolivianos, ese nacionalismo, eso es lo que nos puede oír, porque de lo contrario, créanme, formaría un partido político, de élite o regional, y eso no me gustaría, o no nos gustaría a nosotros decir, mira, ese partido, por si acaso, un partido, supóngase que cualquier nombre que tenga, digamos, ¿no? Demócrata o cualquier otro, digamos, ¿no? O patriótico, o una alianza por Bolivia, pero está formada, fíjate vos, por lo que todos los días escuchamos, ¿no? Está formada solo por gente rica, poderosa. Entonces eso no quiero, porque personalmente, sí, yo vivo de esto de aquí, de mi trabajo, de la docencia. Entonces estoy todos los días conectado con parte de los estudiantes. Sí, todo el tiempo los menciono a los estudiantes, porque por años he escuchado sus preocupaciones y su deseo de cambiar. O sea, están en una época tan linda que ellos dicen, no, queremos hacer algo por nuestro país. Entonces esa es la mejor época para poder hacer que ese sentimiento que ellos tengan sea útil, lograr captarlo, ¿sí? Y ponerlo en práctica. Pero todo el tiempo estamos en contacto, uno conversa con su peluquero, con el taxista, ¿sí? Con la señora que le vende fruta, cuando uno va al mercado, ¿sí? Entonces con el jardinero que viene a la casa, entonces le dicen, no, doctor, usted me quiere hablar de política, pero es que yo no creo, me dice, porque los políticos todos son lo mismo. Entonces es bueno estar en contacto, ¿sí? Con esas personas. Entonces, y lo que proponemos es que no sea ese partido de élite, ¿cierto? De pensar, mira, esto es un partido solo de gente adinerada y mucho más, si el movimiento parte de Santa Cruz, ¿no? Tenemos nosotros abogados, tenemos contadores, tenemos economistas, ¿sí? Tenemos jóvenes, personas de la tercera edad, tenemos varios seguidores. Entonces, lo que siempre planteé es que nos apeguemos a lo nacional, popular en Bolivia. Para tener éxito, para ser un partido político que tenga éxito, tenemos que apegarnos a eso. Por eso fue que siempre la propuesta que hice ante otras personas fue, tenemos que hacer eso de social, un acuerdo en la sociedad, donde estén los indígenas, campesinos, intelectuales, profesionales, el granjero, los empresarios, ¿sí? Para que no haya esa confusión de decir, digamos, estos están más apegados, decir, a los indígenas, a los campesinos, y seguro no deben querer, no, porque si queremos sacar adelante este país, vamos a necesitar de la fuerza de todos. No podemos excluir a unos y decir, no, ustedes han hecho mal a Bolivia y nosotros hicimos bien. No podemos otra vez caer en lo mismo. Entonces de ahí surgió esa idea de un acuerdo social, en realidad, una plataforma social, un acuerdo de los diferentes sectores de la sociedad, pero que sea con ese sentimiento nacionalista, porque
tuve que convencer, ¿sí?, a otras personas de que con el nacionalismo era lo más seguro para lograr conectarnos con otras personas, de otros departamentos, con el Beni, con La Paz, o sea que existe esa conexión, ¿sí?, de ese sentimiento, ¿sí?, de que somos una sola Bolivia. No pueden existir dos, no puede existir una media luna, y que no podemos caer en lo mismo, no podemos cometer los mismos errores históricos. Y en cierta forma, conocer de la historia política de Bolivia me ayudó bastante a entender eso. Entonces, el primer planteamiento fue ese, un movimiento nacionalista, y que parta de la juventud, o sea, de esa inquietud de los jóvenes, lograr canalizar esa energía de los jóvenes, ¿sí?, para que podamos ponerla en práctica. Y tenemos que ser pragmáticos, ¿cierto? No podemos tampoco, me estaba preguntando sobre la ideología, ¿no?, de la plataforma. Estarán pensando, bueno, son de izquierda o derecha. Lo que pasa es que no podemos agotarnos, tenemos que encontrar un equilibrio. No podemos agotarnos nosotros y decir, si yo salgo con un discurso, nosotros somos de izquierda y somos comunistas, pero eso se podrá aplicar en Bolivia. Entonces, siempre me ha gustado así, ¿sí?, las cosas, que si la podemos poner en práctica. Entonces, lo que creo es que tenemos que encontrar ese equilibrio, ¿sí?, ese equilibrio entre esas dos posturas, y que el sentimiento de la gente general, ¿sí?, porque a veces hago anotaciones también y me dicen, doctor, pero es que ya hemos tenido izquierda, derecha, y todo ha resultado lo mismo. Entonces yo tengo que también llegar a las personas con una propuesta que ellos me entiendan, porque si yo le hablo estrictamente en términos de ciencia política, no me van a entender. Entonces, lo que les explico es que el proyecto que tenemos, sí, es lo que se puede poner en práctica. Tenemos que llegar a un equilibrio, ¿sí? Entonces, esa sería la base sobre la que está estructurada nuestro movimiento político. ¿Y de hace cuánto tiempo ya está este movimiento, doctor, que viene ya organizándose? Miren, este movimiento viene prácticamente desde hace un año atrás, ¿sí? Nos reunimos un grupo de personas. La verdad, tenemos un comité científico, ¿sí?, que está compuesto por 4 personas, ahora somos 7, y independientemente de la cantidad de personas que ya existen en la plataforma, que tenemos en las redes sociales, pero hay un comité científico y hemos estado debatiendo todo el tiempo desde hace un año atrás, ¿sí? Hace un año atrás. Entonces, hicimos una reflexión de todos los momentos. Comenzamos especialmente ya desde 1980. Me gusta ese año, me encanta, porque yo nací en ese año, 1982, ya gracias, el 14 de diciembre de 1900. Entonces, la democracia pactada y todo lo que nos ha pasado, y ahí llegamos a un momento en que, ¿qué es lo que se puede poner en práctica? Entonces, llegamos a esta conclusión de que le estoy exponiendo ahora, ¿cierto? A esas conclusiones, y insistí en ese tema de que no podíamos crear. Y yo, no, le digo, no, eso no podemos hacer. Porque yo me acordaba me acuerdo mucho de mi tierra natal, el Beni, de La Paz, yo de Cochabamba, sí, porque ya les expliqué, mi familia, mis abuelos son de Cochabamba. Entonces pensaba en otros departamentos. Tenemos que conectar, pero lo que no podemos también cometer es el error de decir, bueno, primero formemos el partido político acá en Santa Cruz y después ya plantearlo a los demás departamentos y que nos sigan. No, el asunto es que esto tiene que ser un movimiento intelectual primero, pero simultáneo, que vaya creciendo. Uh-huh. ¿Sí? En Cochabamba, en La Paz, en el Beni. Sí, que la verdad tenemos ya muchos. La verdad que en los últimos días el Beni ha sufrido mucho. Sí, yo le digo porque conozco la realidad ya. 5 o 7 muertos por día en un pueblo donde hay 60.000 habitantes, eso es mucho, ¿sí? Entonces, y no todo lo vemos por las redes sociales, pero ya si tenemos familiares allá o personas allá, nos damos cuenta de eso. Entonces, en eso insistí,
de que no tiene que ser algo que primero se forma acá y después lo proponemos a reto, no. El crecimiento intelectual tiene que ser, tiene que ir creciendo de manera simultánea en otras regiones de Bolivia. Tenemos que ir creciendo a la par. No podemos cometer ese error, disculpen que lo repita, de primero acá en Santa Cruz y después en el resto, no. Eso sería un error garrafal. Entonces, entendieron las ideas a las personas que le propuse el comité científico, ¿sí? Logré convencerlo, ¿sí? Dicen que para convencerlo hay que mostrarse emocionado cuando uno habla, entonces les hablé emocionado, esto, le conté las historias de la guerra y todo lo demás. Sí, vi muchas películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces yo veía, mira, se unieron este país, no importa si eran de los aliados o los otros, pero, o sea, lo que lograba unir a ellos era la guerra, ¿no? Ahí despertaba su nacionalismo, que cada uno tiene, ¿no? Pero entonces, así fue como nació esto. Doctor, estaríamos hablando que en el mejor escenario, en el escenario más optimista, el movimiento social nacionalista participaría de justas electorales si da bien su vaticinio dentro de 3 años. Es muy posible que sí, es muy posible que sí, porque la gente lo está gritando, antes decíamos, no, la gente lo grita en las calles, ahora la gente lo grita en las redes sociales. Sí, ahora sí que estoy más tiempo en las redes sociales, entonces la gente dice, no queremos ya más de lo mismo, no queremos, entonces, como la gente está buscando eso, que esto ya nos pasó, como antes le dije, esto nos pasó a la gente cuando cayó el gobierno del MNR con Gonzalo Sánchez de Lozada, la gente comenzó a mirar, a buscar, ¿no? Entonces, ahora está pasando lo mismo. Entonces, lo peligroso sería es que la gente capte, agarre algo malo, ¿cierto? Claro. Lo positivo sería que la gente logre captar algo bueno. Y como le digo, a mí me encantaría que a la vez puedan surgir dos movimientos, o sea, dos propuestas con una filosofía política clara, ¿cierto? Aunque eso es un tanto difícil, pero por lo menos que surja una, que los bolivianos tengan una propuesta para que así esa sería la única forma de terminar ya con la incertidumbre y de verdad podamos decir que estamos en un estado constitucional de derecho, ¿no? Porque en la universidad, en los materados, posgrados y todo lo demás, en las sentencias constitucionales, que el Estado constitucional de derecho, Y uno dice, pero ¿qué Estado constitucional de derecho tenemos? Si la gente no cree en los políticos, la gente no cree en el Tribunal Constitucional, esa es la verdad, la gente no cree en el Tribunal Supremo Electoral, la gente no cree en el órgano legislativo. Entonces, se dan cuenta de lo grave que estamos, o sea, la gente prácticamente no cree en nada, entonces, ¿cómo podemos hablar de un Estado constitucional de derecho? La única forma para que podamos poner en práctica eso es que alcancemos esa estabilidad. Yo creo que tuvimos sí la oportunidad en estos años de haber podido lograrlo, pero la verdad tuvimos un mal discurso, ¿no? En cierta forma podríamos decir que se usó el nacionalismo, pero desde un punto de vista maligno, ¿sí? Generando confrontación. Nosotros somos los que ahora tenemos derecho, ustedes nos hicieron daño, y uno decía, ¿por qué? Entonces ahí yo cambiaba la multimedia en la universidad, me acuerdo que ponía una imagen de Nelson Mandela, y los estudiantes miran, me gustaría, ¿no? Un presidente así, donde diga, bueno, no importa, digamos, si aquí son blancos o negros, o sea, todos son sudafricanos y punto. Y aprendan a convivir porque en este país ustedes nacieron, aquí viven, y aquí se van a morir, así que aprendan a convivir, porque nadie se va a ir de aquí, eso sería hermoso. Entonces, como le digo, está esto de movimiento político, pretende más eso. No sigamos personas, sigamos nuestros ideales. Si seguimos nuestros ideales, vamos a encontrar esa sociedad justa, armoniosa que dice la Constitución. Si seguimos creyendo, mira, este es el salvador de la patria, y eso nos hace daño. Y es muy difícil escuchar ahora en los discursos políticos eso, ¿no? Porque cualquiera va a decir, doctor, supóngase que yo esté en campaña, doctora, pero no diga eso, es malo, pero es que no tendría sentido, ¿no? Porque
si uno va a entrar a algo solo para ocupar un puesto o para hacer dinero, sí, se lo digo francamente, eso puede durar por un tiempo, pero después, ¿qué sigue? Entonces, esa es la mayor preocupación, que no solo la tengo yo, sino otras personas. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Doctor, acá en nuestro programa tenemos una sana costumbre a modo de conclusión, en el cual después de todo el recorrido del programa del día de hoy, emitimos nuestros criterios, ¿no? Y los calificamos blanco cuando vemos algún asuntos positivos y negro cuando calificamos ciertos aspectos como negativos. Entonces vamos a hacer nuestra ronda de blancos y negros. Misa, comenzaremos contigo. ¿Blanco o negro? Primeramente, gracias, doctor, por darse el tiempo de poder explicarnos, de poder acá. Yo le doy un blanco. Ayer justamente hablaba con mis compañeros y cuando me comentaron que iba a estar usted en el programa, yo dije, bueno, o sea, hay que escuchar nuevas propuestas, hay que escuchar, yo también personalmente estoy cansado de la vieja politiquería y de cualquier manera ya tenemos que renovarnos. Y creo que esta es una opción para que nueva política, nuevos ideales, más que personas, sino ideales, vuelva al país. Y ya, por favor, paremos del caudillismo, del líder, del caudillo, sino sigamos una idea bajo un criterio democrático. Y creo que esta es una buena opción que poco a poco se va a ir pegando en otros departamentos. Así que yo estoy muy feliz. Además de que el doctor ya tiene un recorrido en la política, ya tiene un recorrido mucho más con los jóvenes, tiene un recorrido con la educación y eso es muy bueno para la democracia y para el país. Yo le doy un blanco. Marcela, ¿qué tal? ¿Blanco o negro? Yo le doy un blanco a nuestro invitado y me quedo con una frase que señaló, que decía, no sigamos personas, sigamos ideales. Y eso es lo que necesitamos, ideales para construir un país unido, un país que salga adelante y con esa visión integradora, ¿no? Fuera de esos discursos de odio, esos discursos que han afectado de manera negativa a nuestro país y que aún hoy hace mucho daño. Blanco. Adolfo, ¿blanco, negro? Obviamente que blanco, doctor. Muchas gracias, doctor, por haber compartido con nosotros. Es una gran iniciativa y más que todo que el proyecto vaya adelante porque lo que hace falta es refrescar, yo creo que reestructurar más que todo la vida política de nuestro país y que se buscan nuevas propuestas, propuestas reales, o sea, propuestas que realmente vaya con el sentimiento del verdadero pueblo, que no se utilice solamente para un tema proselitista, sino que sea para una construcción de país y eso me parece muy interesante desde la visión nacionalista espectacular porque creo que es lo que nos hace falta sentirnos bolivianos y trabajar por todos y cada uno de ellos. Blanco, doctor, y adelante. Doctor, le vuelvo a ceder la palabra. Gracias. ¿Califica a algo de todo esto, blanco o negro? ¿Cómo lo ve usted? ¿Pregunta para mí? Para usted, doctor. No, para cualquier asunto que hayamos Usted tratado. quisiera dar blanco o negro la situación del país, de todo lo que hemos hablado. Claro, o sea, claro que esto es algo blanco, ¿no? Es blanco y yo lo veo así como, supóngase que nos den una lámina, una hoja, lo que nos dan en la escuela. Entonces nos decían, es un dibujo libre. Entonces siempre me imaginaba, dibujo usted el país que usted quiere, entonces uno comienza a dibujar, sí, una casa, sí, un sol, verde, entonces yo creo que tenemos que verlo desde ese punto, ¿no? ¿Cuál es el país que nosotros queremos construir? Entonces parte todo de
de si me dan esa lámina para que ahí pueda dibujar, ¿no?, el país que siempre hemos querido desde niño. Esa sería mi respuesta. Bien, bueno, yo le voy a dar un blanco a algo muy importante que el doctor nos ha recordado. Carlos Montenegro, nacionalismo y coloniaje, este sentimiento de bolivianidad, es como señala Montenegro. Y con la esperanza, y por eso pongo blanco, ¿no? Con la esperanza de que en Bolivia realmente seamos capaces de tener ese sentimiento que luego nos lleva a la acción, ese sentimiento de bolivianidad, y que existan muchísimas más propuestas serias, contundentes, estructuradas y bien pensadas que nos lleven por este camino que es siempre bienestar para todos nosotros. Muchísimas gracias, doctor Maimura, por haber estado en nuestro programa. Gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy y nos veremos en Gracias a usted, ha sido un placer, un gusto enorme conocerlo. ¿Ya? Un fuerte abrazo.